Tomen asiento, por favor, los que pueden. Puedes entrar de vuelta, Dani, si quieres. Y hoy tenemos el placer que va a predicar Marí, la misionera Marí Dewald. Va a seguir con la prédica de Aaron de la semana pasada, ¿verdad? Que nació en el corazón y en la boca del pastor Jobst allá en Alemania. Y creo que va a ser de muchísima bendición. Amén. Amén. Aaron la semana pasada habló sobre los recursos de Dios en una época de escasez y vamos a seguir hablando un poquito más sobre este tema. Y hasta el pastor usó la semana pasada para levantar la ofrenda un pasaje con el que vamos a trabajar muchísimo hoy día. Así que vamos a ver qué pasó. Creo que todos sabemos que tuvimos unos años muy especiales y estamos en un tiempo muy especial. Y creo que nadie de nosotros hace 3 años hubiera pensado que puede existir algo como el coronavirus, todas esas cosas. Ahora con todo lo de la guerra y todo eso, uno abre el periódico y la verdad lo quiere cerrar de vuelta. Hay lío por todos lados aquí en el Perú, pero por todos lados también. No sé si alguien de ustedes vio hoy las noticias en Sri Lanka. Hay un montón de lío, o sea, es un locón por donde veas, ¿no? Y es interesante que Elías también vivía en un tiempo así, ¿no? Y Elías vivía en el tiempo de Acab y de Jezabel, que representan una era de inmoralidad sexual, adoración a ídolos y rebeldía contra el Creador. Y me parece que estamos viviendo un tiempo así también, ¿no? Hay inmoralidad sexual por donde uno vea, hay rebeldía en contra del Creador. Ayer en Alemania y antes de ayer hubo una fiesta de la ciudad, en la ciudad de Tübingen, donde tenemos nuestra iglesia madre, y se levantaban todos de la escena LGBTQIA y todas las letras que han agregado y siguen agregando hasta la Z, y comenzaron a hacer carteles en contra de nosotros como iglesia, pero también en contra de nosotros como cristianos. Y lo que ellos quieren es simplemente que no exista la Biblia y la verdad de Dios, ¿no es cierto? Estamos viviendo en una época bastante oscura a nivel espiritual. Y no por las puras, en la Biblia dice que el último tiempo, antes del regreso de Jesús, vamos a volver a esos tiempos de Elías. ¿Sabías eso? Y por eso vamos a estudiar un poquito más de cerca a Elías, porque lo vale, ya que parece que estamos viviendo de vuelta en unos tiempos similares. Se habló sobre el arroyo de Kerit, ¿no es cierto? Ese lugar escondido de la relación íntima con el Señor es la que hace la diferencia. No lo que hacemos hacia afuera, sino lo que pasa en nuestros tiempos personales con el Señor. Pero ¿qué pasa si ese arroyo, un arroyo es como un río más chiquito, está seco? ¿Alguna vez te pusiste a pensar eso? Eso fue el caso de Elías. Él estuvo sentado ahí y justo se había acostumbrado a cosas buenas, ¿no? El arroyo, la provisión, nos acordamos que los cuervos le traían carne y pan, aunque son animales que no son kosher. Y eso a veces también es nuestro caso, y muchas veces creo. El Señor hace algo, no nos va tan bien, el Señor hace algo bueno y nos comenzamos a acostumbrar, ¿no? Ya, Señor, acá estoy, que los cuervos me traigan mi carnecita, mi pancito. Y es como que nos acomodamos, encontramos una seguridad y de ahí ya no nos queremos mover. Nos gusta que la alabanza se sienta bien, pero no estoy detrás que el Señor haga algo más. Y ese también fue el caso de Elías.
Y es interesante que algunos de nosotros nos quedamos dormidos cuando el Señor nos habla y dice, ahora es el tiempo de avanzar. Ya estás bien, pero ahora avanza. Y a veces por nuestra comodidad no queremos avanzar en ese momento. Gracias a Dios que no fue el caso de Elías, sino cuando el Señor le dijo que vaya, ¿qué hizo? Fue, ¿no es cierto? Y es interesante que el Señor lo llama a un lugar especial, que se llama Sarepta. Sarepta es una ciudad que queda, y es una ciudad especial. ¿Y por qué es una ciudad especial? Lo vamos a ver en un ratito. Pero vamos a ir primero a Primero de Reyes 17, 10 al 16. Y ahí encontramos que dice, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre, a ver, di conmigo, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¡Wow! El Señor manda a Elías a un lugar, a Sarepta. Antes estuvo en el arroyo, todo eso. Pero no saben qué era ese lugar Sarepta. La ciudad Sarepta era una ciudad súper oscura. ¿Saben quién venía de esa ciudad? Jezabel, la reina de las hechiceras totales. La mujer más oscura, asquerosa, ¿no es cierto?, diabólica, que estaba buscando a Elías para matarlo. Y Dios lo manda a Elías a esa ciudad. Una ciudad oscura, demoníaca, donde había mucho ocultismo. Y justo a esa ciudad Dios manda a Elías. Interesante, ¿no? Y es interesante que el profeta tenía que salir de ese arroyo donde estuvo e ir a una ciudad que era gentil, no era judía, donde había adoración a ídolos. Y también es interesante que Dios le dice que sea alimentado por una viuda también gentil. Hasta era una mujer fenicia, y si lo vemos bien, eso para un judío es peor que ser alimentado por los cuervos. Porque era un pueblo que adoraba a otros ídolos, ¿no es cierto? Y uno dice, pero Señor, ¿te estás equivocando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué envías a Elías en ese tiempo de crisis, de hambruno, a un lugar oscuro, oculto? ¿Qué te pasa? Pero ese lugar de Sarepta significa algo que es purificación. Así Elías, después de un año de restitución, tenía que ir al lugar de purificación. Y esa purificación significa lo siguiente. Cuando un metal precioso se calienta y se funde y se calienta tanto hasta que se separa las últimas partículas de suciedad de lo puro. Y de esa purificación está hablando, y para esa purificación Dios lo manda a esa ciudad de Sarepta.
Así fue. No era lo que planeaba para su futuro, quizás. Y parece ser que ese lugar era aún peor del lugar que estuvo antes, ¿no? Y es interesante que acá leemos en versículo 10, que dice, Elías se dirigió a Sarepta y estuve pensando que nosotros muchas veces nos imaginamos que el Señor tiene que proveernos, ¿no? Pensamos, Dios, tú nos tienes que proveer así, tienes que actuar de esa forma. Cuando levanto mi mano, 45 grados, tu espíritu viene así, si lo levanto 90, ¿sí? Pero muchas veces Dios no actúa como nuestras imaginaciones, ¿no es cierto? Como nosotros lo habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a nuestros pensamientos religiosos y cuadrados. Y es interesante que Dios muchas veces llama a personas que no pensamos. Llama a personas que no entran en nuestro esquema religioso. Como esa viuda Sarepta no entraba en el esquema religioso de Elías. Dios usa personas que quizás no son santas, personas rotas, quebrantadas. El Señor te usa a ti, me usa a mí. ¿No? Y en la Biblia hay un versículo interesante que más o menos hay diferentes traducciones, pero el Señor guía los corazones como ríos, ¿no es cierto? Y de la misma manera, Él pudo guiar el corazón de esa viuda. Es interesante que el encuentro entre Elías y la viuda no era una coincidencia. Y a veces, o puede ser que en tu caso, que las personas que más te cuestan estar, tampoco no es una coincidencia que están ahí. Y el Señor no los puso ahí para molestarte, sino para purificarte. Para que comience a calentarse ese metal precioso. Para que comiencen a separarse la suciedad de lo puro. Para bendecirte. Pero nosotros muchas veces nos escapamos de ese proceso. Preferimos decir, ay no, Señor, mejor me voy. Pero Elías se quedó. Y hay una conversación medio rara que tiene Elías con esa viuda, y es que Dios le dice a Elías, le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. La palabra hebrea para ordenar es sipra, y significa realmente ordenar, mandar, decretar. Y creo que muchos de nosotros pensamos que la viuda no tenía idea que venía Elías, ¿no es cierto? Que le tomó de sorpresa. Pero parece ser que Dios ya algo había preparado en esa mujer y ya le había hablado porque su corazón estaba dispuesto a hacer lo que el profeta le dijo. Lo había escuchado, quizás no sabía cómo hacer, ¿no? Pero estaba dispuesta a hacer lo que el Señor le había dicho. Así que ella, cuando Elías le comenzó a pedir las cosas, sabía de qué se trataba. Y así ese profeta sediente judío se encuentra con la adoradora de ídolos fenecia y encima viuda. Pero los dos tenían algo en común. ¿Saben qué era? ¿No eran los ojos marrones? Era que los dos estaban súper cerca de la muerte. ¿Por qué? Elías tenía sed, porque sabemos que el arroyo estaba seco, y la viuda estaba a punto de morir de hambre. Vivieron en un tiempo de crisis de hambruna, porque no llovía. Y por eso la viuda le dijo que ya se iba a morir, ¿no? Y seguramente ella ya había gastado todos los recursos que tenía para sacar comida. Todo. Seguramente que ya había vendido todo lo que tenía. Y necesitaba más que nunca un milagro y una intervención de Dios. Necesitaba un milagro. Y si no hubiera aprendido los principios de Dios sobre sus recursos, los recursos celestiales, no hubiera sobrevivido.
si se hubiera dejado guiar por otras cosas, como por ejemplo por sus emociones, o sus heridas, donde fue lastimado, sus emociones, si hubiera dejado guiar por su egoísmo, ninguno de los dos hubiera sobrevivido y el milagro no hubiera sucedido. Y yo me pregunto, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Elías, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Si Dios nos dice eso. Imagínate que ves una mujer que ya es esqueléticamente flaca porque no ha comido y Dios te dice, pídele lo último de comida que tiene. Creo que muchos de nosotros le hubiéramos dicho, oye, Señor, tranquilo, ¿no la ves? ¿No? Hubiéramos comenzado a argumentar con el Señor y pelear con el Señor y decir, no se puede. Y Elías la vio y me pregunto si también habrá argumentado con Dios en su interior. ¿No? Señor, está súper flaca, se va a morir, no ves que tiene hambre, encima dice que tiene un hijo. ¿Qué va a ser el hijo? Pero Elías era diferente. Aprendió a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Que si Dios le mandaba hacer algo, por algo era. Y confió más en la palabra de Dios que en su razón. Así que simplemente obedeció a la palabra de Dios. Quizás ni la había entendido. Dijo, ok, Señor, súper raro lo que me estás diciendo. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios dice. Y es interesante que justo la Biblia también habla sobre esa obediencia de Abraham, que la vemos en Romanos 4, 20 al 21. Y voy a usar la traducción de la Reina Valera que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe de Abraham, que no dudó. Y en esa prédica, y creo que ahí el pastor Rubén, la pastora Fabi nos podrían compartir muchísimo, el pastor Jobs usó el ejemplo de Omar Cabrera, que fue un evangelista argentino, un pastor, y él por un tiempo tuvo, creo que la cuarta iglesia más grande del mundo. O sea, era bien grande. Y el pastor Jobs, la pastora Charlotte escucharon de él, lo conocieron, me parece que hasta lo conocieron en Argentina, después él vino a Alemania. Y cuando fueron, vieron su iglesia que era gigantesca, ¿no? 6 cultos los 7 días a la semana. O sea, no solo un cultito el domingo, sino, imagínense. Y la gente hacía fila en la calle para entrar a la iglesia. No es que venían 5 gatos, estaba lleno. Y cuando ellos comenzaron a ver a la gente, había mucha gente de negocios que era súper próspera. Y el pastor Jobs le dijo, wow, ¿cómo hiciste para que ellos vengan a tu iglesia? Y él dijo, no. Ellos cuando vinieron a la iglesia eran pobres. Y al comienzo, cuando comenzaron con la iglesia, eran tan pobres las personas que no tenían cómo llegar al culto, no tenían dinero. Entonces lo que hicieron es alquilar un bus y llenaban el bus para poder traer la gente. Y ellos lo que comenzaron a hacer es enseñarle a las personas sobre los recursos celestiales y cómo uno debe vivir para recibir esos recursos celestiales. Y ahí les comenzó a contar que hicieron un culto y él ya lo quería terminar y el Espíritu Santo le habla al pastor Cabrera y le dice, Omar, te olvidaste de algo. La ofrenda. Te olvidaste la ofrenda. Y el pastor Omar Cabrera comenzó a argumentar con el Señor y le dijo, pero Señor, ¿tú no ves que no tienen? ¿Cómo van a dar? No tienen, son pobres. No pueden ni venir al culto. Y el Señor le dijo algo interesante. Y dijo, ¿tú quieres frenarme con tu falta de fe que yo los pueda bendecir?
Y el Señor le enseñó el principio de la cosecha y provisión de la viuda de Sarepta. Y las personas que comenzaron a ser fieles en dar y en sembrar y de bendecir, esas fueron las personas que comenzaron a ser súper exitosos. Que comenzaron a cosechar, que comenzaron a tener sus propios negocios, que comenzaron a ser hombres y mujeres de negocios súper, súper exitosos y bendecidos. Interesante, ¿no? No es por nuestra razón, sino es por la obediencia y la fe. Vamos al versículo 13 de nuestro pasaje que dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Y fue una conversación rarísima. Elías primero le pide un vaso de agua y me imagino que ella ya estuvo, ok, ahí te lo traigo, estaba corriendo para traerlo y ahí le dice, pero tráeme un pan también. Y me imagino cómo la viuda le respondió a Elías y le dijo, no tiene ni idea cómo estoy, no tengo nada. Solo me queda lo poquito de harina, me queda un poquito de aceite. Y probablemente nos vamos a morir de hambre. Pero Elías le comienza a dar unas indicaciones bien claras a la viuda y le enseña cómo puede recibir los recursos del cielo. ¿Quién de ustedes necesita recursos del cielo? Primero, le dice que no se preocupe. Le dice, no tengas miedo, no te preocupes. Y no sé tú, pero cuando estás recontra preocupado y alguien viene y te dice, no te preocupes, tú dices, gracias, me ayudas un montón. ¿No es cierto? Pero Elías igual lo dice. Porque las preocupaciones, y escúchame bien, las preocupaciones son el asesino número 1 de la fe. Primero de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios porque Él cuida de ustedes. Filipenses 4:6. No te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Las preocupaciones son el asesino número 1 de la fe. Pero todavía falta algo más, ¿no? Por eso le enseña a la viuda la ley de la siembra y de la cosecha. Y sé que muchas veces nosotros tenemos un versículo antes de la prédica y tú dices, ¿por qué siempre predican antes? No, tenemos un versículo antes de la ofrenda y dices, ¿por qué siempre hablan antes de la ofrenda? Me quieren sacar más plata, me quieren manipular. Pero de eso no se trata. Sino hemos aprendido justo, por ejemplo, del pastor Omar Cabrera, que una ofrenda sale de fe y amor. Y cuando sale de fe y amor, abre los cielos y abre los recursos de los cielos. Y eso fue así en el caso de Elías. Él enseñó a la viuda sobre la ley de siembra y cosecha. Mira, el Señor ya le había hablado a la viuda. Elías no la tuvo que convencer, no le tuvo que rogar, por favor, mamita, dame, ¿no es cierto? Dios se le había hablado y dijo, alimenta al profeta. Lo que ella entendió es que Elías fue llamado y ungido, pero igualmente no sabía muy bien cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ella vivía un tiempo de falta y escasez. Y la viuda necesitaba los recursos del cielo. Es tan fácil de dar cuando uno tiene mucho, ¿no? Es fácil dar cuando uno tiene. ¿Cuándo es difícil cuando uno tiene? Es difícil de dar cuando uno tiene. Es fácil de dar y si tú sabes, hoy todos los meses me entra tanta plata y de ahí también viene un puchito y por ahí otro puchito. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, ahí es difícil dar. La provisión de Dios se vuelve existencial
cuando ya no tienes nada. Pero la provisión de Dios no es tan esencial cuando tienes mucho. Y por eso esa viuda se agarra a la palabra de Dios, porque no pudo confiar en sus recursos, porque no tenía. Ella decide confiar y de hacer lo que Dios le pide, deja de argumentar y pelear por dentro, sino es obediente. Y Elías está parado delante de ella y le dice algo muy raro: dame a mí primero. Agarra lo que tienes y dalo primero. Él le enseñó sobre la ley espiritual del dar. Dar primero a Dios. Le dio el ungido de Dios. No a ella y a su hijo, porque nuestra mente humana le diría, pero dale al niñito, pues, dale al bebé. No, no va primero el bebé, va primero el Señor. Así que da primero al Señor. Y uno de los grandes hombres que nos enseñó sobre prosperidad, sobre dar, sobre esa ley de siembra y cosecha, de hecho fue el apóstol Carlos Jiménez, ¿verdad? Y el pastor Jobs contó algo interesante, que él les enseñó justo esos principios de dar, aún en los tiempos que no tienes mucho. Y vamos a ver en Lucas, porque Jesús mismo habló sobre el dar. Y Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramando sobre regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y en ese momento la viuda toma una decisión, y esa es la cuarta cosa que le enseña Elías: poner toda su confianza en Dios. Lo voy a hacer, no significa que significa eso, no sé lo que va a significar. Pero un acto de obediencia y de hecho de desesperación, porque ella no podía más, decidió poner su vida y la vida de su hijo en las manos de Dios. Y así tomó lo último que le quedó. Y mientras preparó ese pan para Elías, ve a su hijo hambriento. No es que después cayeron corazoncitos rosados del cielo. O sea, la mujer veía qué estaba pasando. No da de su abundancia, sino dio de su falta, de su escasez. Dio lo último que le quedaba. Y eso es lo que Dios honra. Pensamos que tenemos que tener abundancia para poder dar. No, Señor, cuando yo reciba mi sueldo, ahí te voy a dar. Pero con Dios es diferente. Mira, ella no dio para recibir más, sino ella dio porque confió más en la palabra de Dios que en sus propias posibilidades, porque sus posibilidades eran nulas. Y a veces es así. Y Dios nos pide una siembra en el desierto, cuando peor te va. Una siembra de fe, que tú dices, Señor, ya no me queda nada, y te doy lo último que me queda. Y uno quizás ve al pastor Jobs y tú dices, ay, pastor Jobs fácil, pues vive en Alemania, tiene un montón de plata. ¿Sabes lo que él contó en esa prédica? Y a mí me tocó mucho. Dice que ellos se mudaron a otra casa alquilada y no tenían nada, y era invierno. Y ustedes saben que en Alemania hace grados bajo cero, ¿no? Y tenía una calefacción, y dice que gracias a Dios esa calefacción se podía calentar con leña y con carbón, pero no tenían dinero para comprar leña. Y habían escuchado una enseñanza de pastor Carlos Jiménez sobre el dar
y el dar en tiempos de desierto, donde no tienes nada. Y comenzaron a sembrar. Dice que de todos lados comenzaron a regalarle leña. Dice que toda la casa olía a madera, pero comenzaron a poder calentar la casa, y cuando aprendieron ese principio de sembrar, aun cuando las cosas están apretadas, de darle primero a Dios, su vida económica cambió totalmente. Y desde ese momento nunca más tuvieron falta, sino el Señor comenzó a proveerlos y comenzó a bendecirlos de una manera sobrenatural. Y a veces estamos en tiempos de escasez. Y es tan importante que entendamos cómo podemos abrir el cielo y qué tenemos que hacer para que ese cielo se abra, ¿no? Y en el versículo 14 dice, pues el Señor Dios de Israel dice, o en otras traducciones dice promete, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Qué linda palabra, ¿no? En nuestro caso quizás sería, siempre habrá billetes en tu billetera. Siempre habrán tarjetas de crédito llenas, ¿no? Esa es nuestra harina y nuestro aceite. Y así juntamos lo poco. Quizás puedes juntar lo poco que tienes si se lo das al Señor. Así lo hizo el pastor Jobs y la pastora Charlotte. Un estilo de vida del dar es más que el diezmo y es más que dar de vez en cuando una ofrenda. Es un estilo de vida. Y cuando tú das de manera voluntaria, por tu amor al Señor, quizás de tu falta, de tu escasez, el Señor lo ve y honra esa ofrenda, como honró la ofrenda de la viuda. Y ahí es donde Dios abre el cielo y comienza a bendecirte. La viuda que hizo cambió su preocupación por un estilo de vida del dar. Intercambia tus preocupaciones a un estilo de vida del dar. A veces solo es lo poco que tienes. Dios no mide el monto de lo que tú das, sino la disposición de tu corazón. La viuda no vino con un camión de harina y otro camión de aceite, pero dio todo lo que tenía. No retuvo nada. No es que se paró y escondió todavía para que le alcance el hijo. Lo dio todo. No es el monto de la suma, sino es ¿qué? La disposición de nuestro corazón. Así que la viuda comenzó a prepararle pan al profeta. Y quizás Elías comió el pan y el hijo de la señora mirando al profeta como lo último que queda de comida. Debe de haber sido muy incómodo para Elías. No creo que se lo disfrutó tanto. Y ahora se había acabado el aceite y la harina. Ya no había más. Y las dos vasijas estaban vacías. Y me imagino cómo se fueron a dormir, ¿no? Se fueron a dormir. Y la viuda se pone a pensar, ¿cómo hacemos mañana? ¿Y qué pasó? El día siguiente quizás se levantaron. Y mira tú, la vasija de harina estaba llena y la vasija de aceite también estaba llena. Pero eran esas vasijas. Y para que se vuelvan a llenar, ella tenía que vaciarlos de vuelta. Y quizás de vuelta se preguntaba, Señor, ¿y ahora va a haber mañana de vuelta o no? Pero cada vez que el Señor le volvía a llenar las vasijas, su fe comenzó a fortalecerse. Señor, si tú lo hiciste mañana, hoy también, ¿no?
Y su fe comenzó a crecer y crecer y crecer. Dios no usó a la viuda por sus riquezas, sino la usó por su confianza. ¿Cómo vas tú con tu confianza? Es muy fácil de confiar cuando nosotros la tenemos clara, cuando estamos en un entorno seguro, pero es totalmente diferente cuando nos sacan el piso debajo de los pies, ¿no? Y te quedas en la nada. Ahí confiar, wow, es diferente. Esa confianza la tuvo la viuda. A veces estamos en un estado de desconfianza. Desconfiamos de Dios, desconfiamos de personas, de la iglesia. Y esa actitud de desconfianza es algo que es como una bastión interior. Y no estamos dispuestos de recibir lo que Dios tiene para vasotros. Imagínate si esa viuda no hubiera confiado, no hubiera recibido, se hubiera muerto de hambre. Porque sus vasijas no se hubieran llenado de vuelta. Ahora, ¿cómo podemos aprender de ser dependientes de Dios y de su provisión? Es interesante que Elías fue alimentado por la viuda. Y ustedes saben, si nosotros seguimos leyendo la historia, no es que solo se terminó ahí, que se comió, el Señor le llenó las vasijas y Elías se fue de vuelta, sino Elías se mudó a su casa. Y la habitación que quedaba debajo del techo se convirtió en la habitación del profeta. Wow, ¿no? Elías era soltero y de la nada ese profeta solitario tenía una hermana y un hijo espiritual. Y yo creo que esa relación en esa casa fue una alegría súper grande para Elías, porque antes había estado solito. Él está sentado ahí en su manto de profeta, el hijo de la viuda vio cómo Dios hace milagros día tras día, cómo Dios usa a ese profeta. Elías le comienza a contar sobre los profetas, sobre el rey David, sobre Samuel. Y la viuda, su hijo, comienzan a escuchar a Elías. Escuchan cómo ora en su cuarto ahí de profeta. Y la casa se llena de la presencia de Dios. Y es interesante porque hay una interpretación judía que no se sabe si es cierto, pero algunos judíos piensan que ese hijo de la viuda después se convierte en el profeta Jonás. Y hay otras personas que piensan que el hijo de la viuda se convierte en el sirviente de Elías. Porque después en la Biblia habla sobre Elías en el monte Carmelo y baja la lluvia y manda a su siervo al monte Carmelo. Y algunos piensan que ese sirviente fue el hijo de la viuda. O sea, ese chico que estaba a punto de morir se convierte en nombre de Dios. Dios busca personas que le siguen, apóstoles, profetas, maestros. Pero la palabra de Dios también dice que busca hombres y mujeres que son mucho más que esos, que ponen su confianza en la balanza. Y se escucha esa palabra muy seguido, pero acá sí va. Dios busca a padres y a madres que pasan su ejemplo de carácter y espiritual a la siguiente generación. Y tú puedes ser un padre, una madre, aunque no tengas hijos. ¿Cómo es eso? Tú puedes ser usado de Dios de una manera súper especial y Dios te puede convertir en un padre, una madre espiritual en este tiempo. Y seguimos hablando de recursos celestiales. Creo que en cada crisis y hambruna, una familia espiritual es el recurso más importante que Dios quiere desatar. Y ahí vamos a una palabra que es en hebreo, que es Abba. Todos lo conocemos, ¿no? Abba, Abba. Y esa palabra Abba no significa solo papá, sino el significado es proveedor, protector. Alguien que se encarga que crezca algo.
Eso es paternidad. Que algo nuevo nazca. Que nazcan los dones, que la vida se desarrolle. Y Elías no estuvo solo 2 años en ese lugar oscuro de tinieblas para comer en la mañana y en la noche. A veces acortamos esa historia a ese milagro de provisión, pero en verdad solo fue un producto colateral. Elías se quedó en ese lugar escondido, en ese tiempo de hambruna, pero aprendió en estos 2 años qué significa de vivir con otras personas, qué significa vivir en comunión. Elías había sido un llanero solitario, había estado solo. Y ahora vivía en su cuarto de profeta, debajo del techo de la viuda, y tenía responsabilidad por otros. Dios usó ese tiempo para formar su carácter. Y mientras formaba su carácter, Dios lo estuvo preparando para la tarea más importante de su vida, que fue Eliseo. El discípulo del profeta, de tomarlo de la mano, formarlo, ayudarle a entrar a su llamado de profeta. Dios purificó a Elías en ese tiempo de hambruna. Dios lo preparó en un lugar escondido. Estamos ya llegando al final, no se preocupen. Estoy convencida, y ya lo dije antes, que el recurso más importante de Dios en estos tiempos de crisis, de hambruna, es la familia espiritual. Lo hemos visto en la cuarentena también, ¿no? Obviamente, si tu familia ama al Señor, conoce a Dios, le sigue, tu familia va ahí en primer lugar. Pero no se limita solo a eso, porque ¿qué hace la gente que está sola? ¿Qué hace la gente que no tiene familia? La familia espiritual, el recurso más importante en tiempos de crisis y hambruna. Por eso aquí en la iglesia vivimos en comunión como familia. Tiene un lugar muy especial en esos tiempos, ¿no? Y hay una palabra especial en hebreo, o una palabra judía que es mishpoke, que tiene una identidad de familia, ¿no? Por eso, por ejemplo, tanto en Alemania, pero aquí también, vivimos en comunidades de casas. Vente el trafo. Somos personas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Hasta tenemos un montón de nacionalidades diferentes. Pero justo es lo que pasaba con los discípulos, ¿no? Si lo vemos en Hechos 2:42, vivían juntos. Y cuando decía que ellos vivían en comunión, la iglesia de primer tiempo, y que compartían todo, no significa solo que era como su casita, sino que compartían su comunidad, su familia, sus amigos, que todo era en conjunto. Personas que ayudan a formar tu carácter. Escucha bien, si tú vives en una comunión con otras personas, en una comunidad, si tú vives aquí en la iglesia, no te escapes interiormente. Porque quizás algunas cosas no salieron muy bien, no todas las cosas van a salir siempre bien. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Pero quizás el Señor te está pidiendo, ven de regreso a Sarepta, al lugar donde es formado, purificado tu carácter. No te escapes, sino permítelo. Eso es el amor de Dios. Puede ser que a cada rato te dicen algo que haces mal y tú ya estás para explotar. ¿Pero por qué lo hacen? Para limarte, para purificarte, para purificar ese metal precioso que saca las impurezas. Puede ser que a Elías no le fue siempre fácil vivir con la viuda de su hijo. Eran personas de otra cultura, o sea, eran gentiles, no eran judíos. Seguramente que le enseñó a la señora cómo cocinar kosher y todas esas cosas, ¿no?
Dijo, eso yo no lo como, la carne, la leche no. De hecho que chocaban. Le comenzó a decir, oye, saca todos tus ídolos, yo con eso no comparto. Ni sé si hablaban otro idioma, ni idea. Pero Dios usó ese tiempo para purificarlo a Elías. Y quizás tuvo sus roces y sus choques con la viuda, pero no se fue escapando, sino dejó que el Señor lo lime, dejó que el Señor lo prepare, dejó que el Señor lo prepare para la tarea más importante de su vida. ¿Sabes? Padres y madres espirituales son personas y ejemplos que purificaron su yo. Su yo, lo que somos. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que hace Dios y eso es lo que el Señor hizo con Elías en Sarepta. Todos los ídolos, lo oculto que había en esa ciudad no fue tan importante, porque Dios ya lo había vencido. El entorno oscuro en el que vivía no era decisivo, sino Dios ya lo había vencido. ¿Sabes quién es tu enemigo más grande? ¿Sabes? Mira en el espejo, eres tú. El enemigo más grande que se levanta contra Dios es nuestro yo. Y por eso Jesús fue a la cruz, para que ya no viva yo, sino para que Cristo viva en mí. Ese yo es nuestro orgullo, nuestro retirarnos cuando se hace complicado, el vivir mi propia vida como a mí me gusta, el tiempo que a mí me gusta, en la situación que a mí me gusta. Y purificación en el contexto bíblico es que Dios forma nuestro carácter. Dios usa a personas para formar tu carácter, como usó a la viuda y el hijo de la viuda para formar el carácter de Elías. Y te escúchame bien, si Elías necesitó trabajar en su carácter, ¿tú crees que tú no? Y ¿sabes qué es muy interesante? Cuando Jesús estuvo en la sinagoga, enseñando, fue su primera prédica, Jesús menciona a la viuda Sarepta y los religiosos judíos explotan, se ponen furiosos y se ponen súper agresivos. Lo querían hasta empujar al acantilado a Jesús. Interesante que eso no lo hicieron cuando Jesús dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar a enfermos y toda esa cosa. Ahí no se levantaron. Pero cuando habló sobre la viuda de Sarepta, explotaron. ¿Por qué será? Y te quiero preguntar algo ahora, llegando al final de la prédica. ¿Estás dispuesto a dejarte llevar por Dios a ese lugar de la purificación? Ese lugar donde Dios te puede limpiar de ti mismo. ¿Estás dispuesto a dejarte llevar por Dios a ese lugar donde puede limpiar tu corazón con el fuego de su amor, de todo residuo, suciedad, de tu yo? Esa es la pregunta. Y muchas veces nos escapamos de eso, porque es fuerte, duele, no nos gusta. Y te voy a decir algo, muy probablemente no te va a gustar nada en el proceso, ¿no es lindo? Pero recibir los recursos de Dios en ese tiempo, ¿no es el recurso más grande? Porque ahí el Señor puede sanar relaciones, puede unir de vuelta lo que estaba dividido, puede formar carácter que te hace nuevo en Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, Dios puede hacer eso.
Y te digo algo, el ser cristiano de buen clima, cuando las cosas son fáciles, se terminó. Ese tiempo se acabó. Jesús nos pregunta, ¿cómo vivimos? ¿Somos luz? ¿Hacemos la diferencia con el mensaje del Evangelio? ¿Ya no nos acomodamos, sino incomodamos? Vamos a levantarnos para orar. Y ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos. Y quizás tú dices, Señor, yo quiero ser como esa viuda que no miró lo que tenía y quiero dejar de mirar lo que tengo. Quizás no tengo mucho, quizás no soy súper inteligente, quizás no tengo plata, pero lo que yo tengo te lo quiero comenzar a dar. Quiero dejar de guardarme por si las cosas salen mal. No quiero esconder harina ni aceite para los días difíciles, sino quiero darlo todo. Quiero darlo todo. ¿Por qué? Porque necesito esos recursos del cielo. Y quizás también estás aquí y dices, Señor, necesito ir a ese lugar, a Sarepta. Necesito que me purifiques. Necesito que saques todo lo sucio. Necesito que me limes. Y quizás también tienes que decir, Señor, comienzo a dejar que la gente me diga algo. Dejo limarme. Dejo de escaparme a la primera, de retirarme interiormente, de esconderme, de salir cuando las papas queman. Si no, voy a dejar que tú calientes a ese metal. Y escúchame bien, para que el metal se derrita se tiene que calentar, pero muchísimo. Para que tú saques todo lo sucio. Yo quiero que tú abras los cielos en ese tiempo de escasez y hambruna espiritual. Ahí donde estás, habla con el Señor, respóndele. Y vamos a orar juntos, Señor. Señor, Hoy decido hoy decido de ir a Sarepta, de ir a Sarepta, ese lugar ese lugar donde tú me purificas, donde tú me purificas, ese lugar ese lugar donde tú me entrenas, donde tú me entrenas, donde me preparas donde me preparas para lo que tú tienes preparado para mí. para lo que tú tienes preparado para mí. Señor, yo permito Señor, yo permito que tú me purifiques, que tú me purifiques, aunque va a ser incómodo, aunque va a ser incómodo, aunque me va a doler, aunque me va a doler, aunque va a tener que morir mi yo, aunque va a tener que morir mi yo, mis derechos, mis derechos, mi comodidad, mi comodidad, lo que yo quiero, lo que yo quiero, y voy a dejar y voy a dejar que tú me purifiques. que tú me purifiques. Señor, Señor, yo quiero ser como esa viuda quiero ser como esa viuda. y te entrego mis preocupaciones Te entrego mis preocupaciones. y me agarro de ti.
Me agarro de ti. Confío en ti. Yo sé que cuando yo te doy Cuando yo te doy y te doy toda mi vida, toda mi vida, tú no puedes tú no puedes de otra manera de otra manera que abrir los cielos que abrir los cielos y darme y darme en abundancia, en abundancia, darme esos recursos celestiales. darme esos recursos celestiales. Señor, Señor, yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a dejarme transformar por ti. a dejarme transformar por ti. Tú vendrás del cielo de regreso a Jerusalén. A los que te esperan con anhelo, nuestro Dios, amigo y Salvador. Y Marí dijo algo que creo que resume bastante lo que venimos escuchando. Dijo que la viuda cambió su preocupación por un estilo de vida del dar. En otras palabras, dejó de mirar a lo suyo, a lo que le faltaba de ella, para comenzar a dar. Una parte del dar es la ofrenda, pero no es la única. De dar tu tiempo, de no dar vuelta alrededor tuyo, sino de mirar donde el otro necesita ayuda, donde el otro necesita que tú estés. A veces es solo estar. A veces no es que tienes que hacer mucho. A lo mejor tú dices, bueno, que me diga cuando me necesita. No funciona así. La viuda no estaba buscando a alguien que pueda necesitarla. Ella estaba metida en su propio rollo. Pero cuando llegó el profeta, le dijo, dame. Y le dio. Porque cambió su preocupación por un estilo de vida del dar. Yo la semana pasada ya lo dije. Yo creo que hay unos cuantos entre nosotros que Dios está diciendo, quiero que aumentes lo que me das en lo económico. Porque aunque no nos guste, van a venir tiempos más complicados. Nosotros estamos viendo que lo de la gasolina parece que se paró un poquito, pero ir de compras hoy es cosa seria. Realmente es cosa seria. Y nadie de nosotros tiene una maquinita para imprimir billetes. Pero creo que Dios nos quiere seguir proveyendo igual y mejor todavía que los ha previsto en todos estos años. Pero para eso tenemos que definir qué hacemos. Ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos guardar y podemos ahorrar. Ahora ya no voy a tomar leche, sino voy a hacerlo todo sin leche. Ahora ya voy a ir más a pie.
Ahora ya no voy a comer 1 kilo de papas, voy a comer solo 3/4. Ahora ya no voy a comer carne, mejor voy a comer soya o no sé qué cosa. Tofu. Pero ese es otro tema. O tú estás dispuesto a decir, ok, yo mis propias ideas, también en lo económico, mis preocupaciones por mí mismo, se los voy a poner en el Señor y voy a comenzar a dar. Voy a aumentar lo que estoy dando. Voy a aumentar lo que estoy dando en cuanto a comunión. Alguien esta semana escribí, tienes que compartirlo. Ya, eso es un poquito difícil todavía para mí. Es tiempo de romper esas barreras. Es tiempo de cortar esas barreras para dar. Así que en el lugar donde estás, ¿qué te parece que saques tu ofrenda o tu diezmo? Si quieres dar más de lo que tenías pensado de dar, y no hay que sentarse, menos cuando uno no tiene ni los 10 años cumplidos todavía, ya justo, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Si necesitas un papel de promesa, puedes pedirle a Andreas un sobre de diezmo. Hay algunos que todavía están con la primicia, que están requete vencidos ya, pero igual todavía tienes oportunidad de traerla. Y de dar tu primicia todavía sin ningún problema. Pero creo que nuestra manera de dar, a lo mejor en la escasez, definirá cómo serán los años que tenemos por delante. Que aparentemente al Perú le está llegando una hambruna. Que la Organización Mundial de lo que es agricultura y estas cosas, por una falta de abono, están diciendo que nos va a faltar de todo. Que están hablando de hambruna en Perú. Yo no creo que eso va a suceder y estamos orando para que no pase. Pero la realidad es que ahí se va a ver. Y el que ha sembrado tiene tiempo para cosechar. En tiempos de escasez. Porque cuando todo está chévere y tranquilo y relajado, es fácil. Amén. Pero vivir bien en tiempo de escasez. Acuérdense que Dios llamó a su pueblo cuando lo quiso sacar de Egipto. Llamó a su pueblo para que le celebren fiesta en el desierto. Lugar más tarado para hacer fiesta. Porque tienes que llevar todo, agua, todo. Pero Dios los llevó ahí para celebrar de fiesta. Así que en el lugar donde estás, levanta tu ofrenda, tu diezmo. Si estás conectado vía internet, puedes también sembrar aquí en Lima a través de nuestra cuenta PayPal, que es Los Transformadores, nomás paypal.com. Y ¿cómo se llama eso? / ¿verdad? / Los Transformadores. Así que ahí lo puedes hacer. Si no sabes muy bien cómo se hace eso, te lo explicamos con gusto. Pero aquí tenemos la costumbre de levantar nuestra ofrenda al cielo y honrar al Señor con nuestra ofrenda. Y dilo junto conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por la oportunidad de dar. Aún en tiempos difíciles. Porque Señor, yo sé, donde yo te doy, tú me das medida buena, remecida, apretada, vuelta a llenar, hasta que sobreabunde mi regazo. Gracias por mi cosecha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
final de nuestro culto. No te olvides, el martes la célula, el viernes el Shabbat, sábado.com, H2O, y domingo estamos de vuelta acá en el culto. Y hoy es el último domingo donde la tenemos a Ana en vivo, así que para la bendición de Aarón vamos a aprovechar. Después tenemos que ver si usamos el grabado o alguien se anima de aprender la parte del piano para hacerlo junto con nosotros. Amén. Adonai ve'ish mirecha Ya'eh Adonai panav elecha vihunecha Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom veyasem Shalom Yivarechecha Adonai ve'ish mirecha Ya'eh Adonai panav elecha Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom veyasem lecha shalom Bueno, para todos los que están conectados por internet, chao, 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 los amamos. Chao.